Miércoles 15 de junio de este año 2022. Hoy no lo voy a volar, no lo voy a volar. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El viejete, de cariño. Bueno, el saludo y el abrazo para don Álvaro Albelo. Saludos, don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez León. El saludo para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá sacudido por una tragedia marital en una familia dominicana en el Bronx. La oficial de policía del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Ariana Reyes Gómez, fue asesinada de 8 puñaladas por su pareja. Estaban separados, pero aún permanecían casados. Argenis de Jesús Báez Pisano. Eso ocurrió el fin de semana allá en el Bronx. El agresor se entregó luego de cometer los hechos. Eso fue en horas de la madrugada. Se fue a la casa de una tía, confesó lo que había hecho y desde allí llamaron al 911, llamaron a las autoridades y se entregó. Bueno, ayer él estuvo en la corte del Bronx. La tragedia ocurrió en el Bronx. Allí fue imputado de cargos de asesinato. Pero ahí salió a relucir que el móvil del crimen habría sido motivos de celos. Aparentemente, la joven oficial de 31 años, conforme relataba su matador, su esposo, conforme relataba él, ella habría estado involucrada en otra relación amorosa con un oficial colega de la policía y eso fue lo que básicamente lo impulsó a tomar esa fatal decisión. El macho latino, sobre todo porque hemos lamentablemente exportado, incluso con la migración, algunos de esos hábitos, se niega a reconocer la misma libertad que él ejerce cuando termina una relación. El macho, el varón, ejerce la libertad, incluso estando en compromiso de tener otras relaciones. A la mujer siempre le resulta un riesgo, con ciertas parejas, claro está, volver a reiniciar su vida, volver a tener la libertad de iniciar compromisos sentimentales, o si quiere ejercer su libertad sexual también. Es un tema tabú en nuestra cultura. Qué penoso que incluso en sociedades más libres y con un Estado de Derecho más fuerte hemos exportado este tipo de situaciones. Bien, ahí hay 2 familias destruidas prácticamente con esta tragedia y el mismo departamento de policía de la ciudad de Nueva York también sacudido porque se trata de una oficial meritoria de ese departamento. La gente quizás no tiene idea de lo que significa conseguir ser miembro de un departamento de policía en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York. Usted tiene que ser una persona primero con un récord profesional de estudios, pero luego con un récord, una hoja de vida completamente limpia, que incluso va más allá del solicitante a ser miembro del departamento, sino que también su familia, sus padres, su madre, sus hermanos, tienen que haber recibido una conducta propia para que esa persona, ese joven que está solicitando, pueda conseguir la aprobación, luego de pasar muchos exámenes y muchos entrenamientos, pueda conseguir ser miembro del Departamento de Policía de Nueva York. Realmente una gran tragedia. La guerra de Ucrania, yo estoy esperando información que deberá estarse produciendo hoy. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sostendrá una reunión virtual con sus pares de por lo menos 50 países y el tema será la situación de Ucrania. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa de la guerra ya en Ucrania? Eso es lo que se va a discutir hoy, porque aparentemente la situación ha llegado a un punto en que podría detenerse ahí
si hay una intervención ya mucho más fuerte a favor de Ucrania, que Ucrania pueda resistir y detener a Rusia. Pero si no se detiene ahí, entonces ya lo que se está temiendo es que este conflicto se prolongue sin tiempo, sin una fecha determinada, que se prolongue por mucho tiempo. Mira, Rosendo, a propósito de eso, yo pienso que en el caso de Rusia ha variado sus estrategias, porque esta guerra de Ucrania ha traído consigo una crisis económica mundial, y ya lo decía el presidente Biden cuando justificaba el nivel de la inflación que está afectando a los Estados Unidos en un tope nunca visto en los últimos 40 años. Y él calificaba la inflación con el impuesto de Putin. Lo propio está ocurriendo en Europa. La bolsa de valores, creo que en Gran Bretaña se fue a pique. Entonces hay una combinación de una crisis económica mundial combinada, obviamente, con una guerra, una falta de suministro. Yo te estoy diciendo a ti, por ejemplo, el caso de los vehículos se ha encarecido porque hay una serie de aditamentos como el litio, otro tipo de cosas, que se producen específicamente en la Unión Soviética, y que eso no está saliendo de la Unión Soviética como resultado. La Unión Soviética no existe. Perdón, Rusia, gracias. Rusia y Ucrania. Y Rusia y Ucrania, y que ese tipo de cosas no se están importando a los Estados Unidos como resultado del bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la cadena productiva internacional en este capitalismo que se ha desarrollado en los últimos años, los últimos 50 años, te dice a ti que tú, por ejemplo, para hacer este bolígrafo necesitas 4 o 5 cadenas productivas, para poner un ejemplo. Sí, esa es la famosa teoría del lápiz que desarrollaba Friedman, donde la madera se hace en un sitio, donde el caucho viene de otro, donde el grafito de la punta viene de otro, y esa es la internalización del trabajo, no en el sentido marxista, sino en el sentido de la globalización. Ahora, yo sí diré algo, en esa ejecución que tú estás haciendo, no puedes dejar fuera esa llave el propio daño que sufre una economía como la rusa, de la que se han ido capitales, industrias, y que según la banca global, solo en lo que va de año, en lo que va de guerra, se ha retraído un 15%. Es decir, todo el mundo se está desangrando, pero ellos tienen una hemorragia también. No, pero es lo que te digo, porque es una guerra que lo que está afectando el mundo, porque no solamente se está dando una guerra en el plano militar, en un escenario de batalla, también hay una guerra económica. ¿O por qué tú te crees que Rusia está ahora mismo copando todo lo que es el nivel del trigo y los granos en esa zona de Ucrania? Lo está haciendo porque conoce y sabe la importancia de eso. O la presión que tiene Rusia sobre el gas en Europa. Si esta guerra se te prolonga por 90 días más, este conflicto va mucho más, los efectos negativos, sobre todo en Europa, van a ser catastróficos. Bueno, ese es el temor que hay, de que la guerra pueda prolongarse indefinidamente. Por eso esa reunión hoy de Lloyd Austin con los secretarios de defensa de otros 50 países. 3 mandatarios estarían llegando hoy, conforme a informes de inteligencia, porque todavía no es oficial, pero los mandatarios de Alemania, de Francia, de Italia, estarían llegando hoy a Kiev en un propósito de manifestar apoyo a Ucrania, y el Papa Francisco diciendo sobre la guerra que pudo evitarse la guerra, pero sobre todo diciendo el Papa Francisco que realmente parecería que es un conflicto Rusia-Ucrania, pero que desde su punto de vista la tercera guerra mundial ha comenzado, ha dicho el Papa Francisco. Y dice que da pena porque probablemente ahí haya un elemento de afán de probar armamentos nuevos, dice el Papa, pero también de vender armas. Todas las guerras. Dice el Papa, pero que él está convencido de que estaríamos ante la tercera guerra mundial. Paso a un tema nacional que yo creo que es necesario tocarlo, porque se está afectando a una empresa que ha sido ya definitivamente desvinculada de uno de los procesos de corrupción que se ventilan en la República Dominicana, el famoso caso Antipulpo. Cuando ese caso comienza en diciembre del 2020,
se vinculó a muchísima gente, a todo el que estuvo cerca sobre todo de los principales imputados. Se le llamó, se le procesó y tuvieron que pasar por el proceso de intrusión y luego fueron mandados a juicio preliminar, fueron mandados unos a cumplir prisión preventiva, otros fueron mandados a prisión domiciliaria, y hubo un solo de esos imputados, el señor Domingo Antonio Santiago, que fue relacionado porque tenía unos niveles de amistad con uno de los principales imputados, y ahí se dijo que sus empresas estarían también vinculadas con eso y todo ese tipo de cosas. Pero el juez, cuando se dio ese caso, nosotros aquí en el Gobierno de la Mañana, que conocíamos a esa persona y que conocemos de su labor y de su historia de trabajo de más de 20 años, explicamos realmente cuál era la real vinculación de Domingo Santiago con uno de los principales imputados, y dijimos que para nada absolutamente podía afirmarse. Uno entiende la labor del Ministerio Público, es crear expectativa, es aportar supuestas pruebas, tratando de construir un caso fuerte. Pero nosotros hicimos aquí una explicación en el Gobierno de la Mañana, que luego de alguna manera fue corroborada por el juez José Alejandro Vargas, juez de instrucción, cuando anunció la decisión sobre cuál era el destino que iba a seguir cada uno de los imputados. Y ahí es cuando decide mandar a una parte a prisión preventiva, a otra parte a prisión domiciliaria, y Domingo Santiago fue el único imputado que quedó en libertad. Y cuando el juez tomó la decisión, el juez explicó por qué en cada caso particular tomaba una determinada decisión. En el caso de él, el juez dijo, este señor realmente es un hombre bueno, lo que hizo fue buscar niveles de amistad, creyendo que probablemente es un hombre de negocio, que se podían hacer más negocios, pero se dio cuenta de que no era así y se retiró. Esa fue su única culpa, dijo el juez, y por eso fue al único que no mandó a prisión ni domiciliaria, ni a prisión preventiva, ni nada de eso. Le puso presentación periódica. Ahora, ¿qué ha pasado? La investigación continuó, y ahí se llegó a determinar de manera contundente que no había una relación que involucrara a las empresas de ese señor ni nada de eso. Pero ¿qué ha pasado en los últimos días? Ocurrió el lamentable asesinato del señor ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y en un cateo realizado por las autoridades, sobre todo los fiscales, pues se detectó en el vehículo de la persona del señor Miguel Cruz, la persona que se acusa de haber causado la muerte, Miguel Cruz de la Mota, de haber causado la muerte del ministro. En su vehículo se encontraron unos documentos, y entre esos documentos apareció uno de un permiso que Medio Ambiente había otorgado a esa empresa, a DAC Metal, para la exportación de un embarque de batería. Entonces, una investigación de algunos periodistas, por ejemplo, una que apareció en el periódico Hoy, aparece el siguiente titular: empresa en documentos de Miguel Cruz, DAC Metal, empresa en documentos de Miguel Cruz vinculada a Antipulpo y recibió permiso de medio ambiente. Ciertamente había un permiso de medio ambiente, pero ese es el permiso normalmente que se le entrega a toda empresa que está autorizada para la exportación de metales ferrosos o de baterías, si esa empresa está autorizada mediante ley para ese tipo de comercio, que regularmente se hace es a nivel internacional. Pero, ¿por qué tenía Miguel Cruz ese documento en su vehículo? Porque hay que recordar, conforme ha quedado dilucidado en las investigaciones, sobre todo en programas de investigación especiales que se han hecho, este señor estaba tratando de convencer a unos empresarios suizos e israelíes
que habían presentado una solicitud para exportación de unas 5,000 toneladas de baterías usadas desde la República Dominicana y estaban solicitando un permiso que Medio Ambiente por alguna razón no le había otorgado. Entonces, ¿qué hizo Miguel Cruz? Que trataba de asociarse con esa empresa. Buscó los documentos de empresas nacionales que estuvieran en ese negocio y que estuvieran exportando legalmente ese tipo de material y se lo presenta y que dicho sea de paso, son documentos que se pueden obtener normalmente con una solicitud a Medio Ambiente porque son documentos públicos y cualquiera persona que lo solicita puede obtener una copia de ellos. Entonces, él para presentárselo a esos empresarios extranjeros que estaban tratando de invertir en el país y convencerlo de que él era una persona influyente y que podía conseguirle ese permiso, le lleva un documento que Medio Ambiente ya le había aprobado a esa empresa y le lleva otros documentos de otras empresas para presentárselo a esa persona como que él era una persona influyente y que supuestamente él había tenido que ver con la aprobación de esos permisos y que por tanto él le podía ayudar a ellos con ese tema. Lógicamente, ese fue precisamente el tema que desencadenó, de acuerdo con las investigaciones, en la muerte del ministro. Pero, ¿qué es lo que quiero básicamente señalar? Estos nuevos informes que salen y que otra vez intentan vincular a esa empresa con este caso, el famoso caso Antipulpo y todo ese tipo de cosas y lo que ocurre ahora con el ministro. Eso es un daño básicamente colateral, que la verdad es que es definitivamente injustificado, porque en la medida en que el Ministerio Público y las autoridades realizaron sus investigaciones con respecto al caso Antipulpo, esas empresas y esas personas quedaron totalmente desvinculadas de ese caso. ¿Por qué? Porque se determinó que efectivamente, como lo dijo el juez José Alejandro Vargas cuando anunció su decisión, esas empresas no estaban para nada vinculadas con esa persona y por lo tanto dentro del curso de la investigación quedó todo claro y fueron autorizadas nuevamente para operar de la misma manera que fueron desbloqueadas todas sus cuentas bancarias y hoy en día esas empresas están operando normalmente, haciendo sus negocios con importadores, por ejemplo, de Corea del Sur y de otros países y lógicamente este tipo de información que se sirve ahora puede afectar la imagen desde el punto de vista de lo que puede generar en esos socios internacionales cuando se sirve aquí una información como esta. Por eso la empresa se ve en la necesidad de publicar un comunicado donde deja claro que no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación, que todo lo que se manejó a través del Ministerio Público cuando se inició esa investigación del caso al que se le vinculó quedó totalmente clarificado y que hoy DAC Metal es una empresa libre que opera al 100% y que además todas sus cuentas bancarias fueron desbloqueadas porque definitivamente no tenía nada que ver con el caso. Entonces resulta un poco espinoso que hoy traigan de nuevo esas informaciones, porque yo admito como periodista que a usted se le presenta un dato como ese y usted se meta en Google y encuentre, bueno, esa empresa estuvo vinculada a tal caso. Ahora, como periodista también, si es investigando que usted está, usted debería, pero déjame investigar por qué que sigue operando, si está ligada con eso. Entonces, si se hubiera investigado un chin más, ahí se llega a la conciencia de que todo quedó claro, de que no hay absolutamente ningún tipo de vinculación con ese caso y de que esta es una empresa que ha sido liberada absolutamente de cualquier culpa en ese caso y que por eso está operando de manera al 100% e incluso recuperando todas sus cuentas y su prestigio internacional. Llévatelo, Cundo.